Este es el segundo video en el cual vamos a enfocarnos en la versión de la metafísica moderna que nos hace Kant. Para empezar, les advierto que Kant usa el término metafísica con varios sentidos, y eso no solo en la crítica de la razón pura, sino en el resto de su obra. Si ustedes quieren tener un buen inventario de todos estos usos, los encuentran en el capítulo dedicado a Kant de Mercedes Torrevejano, en el libro Concepciones de la Metafísica, que está en la semana 1. Con Kant nos encontramos de nuevo frente al mismo reto que el del proyecto de Descartes. La física, consolidada sistemáticamente como ciencia, ahora de la mano de Isaac Newton en el siglo XVIII, aventaja a la metafísica, que no termina de encauzarse en lo que Kant llama en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, el camino seguro de las ciencias. La metafísica, en sus intentos de conocer la totalidad de lo real y principios supuestamente fundamentales como Dios y el alma, no termina de solventar una serie de aporías, dilemas y discusiones en las que los propios filósofos no terminan de ponerse de acuerdo ni de solventar, como por ejemplo problemas como la eternidad o no del mundo, la inmortalidad del alma, su libertad o determinación, etc. Esto parece sugerir un objetivo: convertir a la metafísica en ciencia y resolver estos problemas de una sola vez. Pero pronto se hace claro que este no es el objetivo planteado en el prólogo de la Crítica de la Razón Pura. De hecho, Kant es explícito al rechazar de que problemas como la eternidad del mundo o la inmortalidad del alma sean resueltos científicamente. La metafísica, entendida de esa manera, no puede ser ciencia en manos de Kant. Y esto sería suficiente como para hacer pasar a Kant como un antimetafísico, y de hecho ese fue, sin embargo, su impacto histórico, de no ser porque tiene en mente otro proyecto característico de la metafísica, que es el de fundamentar el edificio entero del saber. En este caso, fundamentar la física newtoniana sobre bases filosóficas estables. Algo similar a lo que Descartes pretendió hacer con la física matemática de Galileo mediante su concepto metafísico de res extensa. Pero el problema es que Kant no puede recurrir a esa misma estrategia cartesiana, pues es este tipo de conceptos metafísicos, claros y distintos, sustancias que tienen que recurrir al final a un Dios para que haya una correspondencia, etc., es lo que hace que la metafísica caiga en problemas irresolubles y no termine de encaminarse como ciencia. Parece que estamos entonces en un callejón sin salida, y el mérito de Kant justamente es proponer una resolución de esta cuestión que hace que todavía sea tomada en cuenta por muchos filósofos contemporáneos que intentan reformular y actualizar su propia estrategia. Podemos pensar en Husserl, en Strawson en el ámbito analítico, que ha producido una metafísica de tipo kantiana, o en la filosofía actual de Carlotto Appel, que recientemente acaba de morir. Esta estrategia Kant la llamó reflexión trascendental sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento. Fíjense que sigue siendo fiel a aquella indicación dualista metodológica cartesiana de pensar el yo solo mediante reflexión. ¿En qué consiste esta reflexión trascendental? Una reflexión trascendental consiste en poner al descubierto las condiciones implícitas necesarias que hacen posible que haya conocimiento. Para Kant es claro que estas condiciones son conceptos o principios de la razón que él llama a priori. Les llama a priori porque son conceptos que no vienen de la experiencia, como nuestros conceptos de representaciones sobre el caballo o sobre el color, sino que forman parte de nuestra propia estructura mental, ya están inscritas como parte de nuestra propia mente. Estos conceptos o principios a priori, que también llama categorías, no solo fundamentan nuestro conocimiento, sino que también funcionan como un filtro o una red a través de la cual nos relacionamos y vivimos el mundo. Sin embargo, aunque estos principios o conceptos puros a priori son necesarios para que haya conocimiento, por sí mismos no son suficientes para que haya conocimiento y deben ser aplicados correctamente. Solo si son aplicados correctamente puede haber conocimiento. Aquí ya se puede adivinar un poco la tarea de la fundamentación filosófica del sistema de saber. Debe notarse, con la explicación dada, digamos, la novedad de la propuesta kantiana. La fundamentación metafísica del sistema del saber se realiza entonces mediante una prescripción de cómo debe aplicarse la razón, no mediante el establecimiento de un objeto de estudio o la obtención de una idea clara y distinta de conceptos fundamentales de las ciencias, sino
mediante el uso correcto que la razón tiene que hacer de sus propios conceptos puros. El estudio de la aplicación correcta de los principios a priori, que es lo que al final terminará fundamentando filosóficamente el sistema del saber, es lo que Kant llama una crítica de la razón. Crítica aquí se debe entender a partir del griego krinein, que significa separar, delimitar, discernir. Se trata de fijar y discernir los límites. ¿Los límites de qué? Pues los límites de la razón. Se supone que la razón tiene que fijarse unos límites. Si la razón traspasa esos límites, entonces se encuentra, digamos, jugando fuera de línea, violando sus propias reglas inherentes. Estaría caminando, digamos, en especulaciones vacías y estériles, fuera del camino de la ciencia. Justamente es el caso de la metafísica tal como se desarrolló en los tiempos de Kant, una metafísica como por ejemplo la de Descartes o la de Aristóteles, y que Kant llama dogmática. Si se atiene a sus propios límites, entonces la razón sí produce conocimiento y se encamina en el recto camino de la ciencia. Y este es el caso de la física de Galileo y de Newton. Kant establece estos límites de una manera bastante clara. ¿Cuáles son esos límites para que haya o no conocimiento? Los límites son aquellos marcados por la experiencia sensible. Lo que está más allá de dicha experiencia sensible está fuera del alcance de la razón y por tanto fuera de la misión del conocimiento. Recordemos que Kant había definido ya el conocer como un proceder que parte de conceptos puros de la razón, categorías como sustancia, extensión, cualidad, etc., que al mismo tiempo deben aplicarse o estar referidos a cosas que no se nos dan en la experiencia sensible. Perdón, que se nos da en la experiencia sensible. Que la física aplique como un cuerpo en movimiento choque con otro y causa su detenimiento o el movimiento de otro cuerpo es válido, porque en su explicación se apoya en categorías como sustancia o causa, referidos siempre a fenómenos de la experiencia. Pero si se nos ocurre decir cosas como que el alma inmaterial causa que yo mueva este brazo, implica que usamos categorías como los de causa-sustancia, mi alma como sustancia, que causa el movimiento de este brazo, referidos a entidades que no se dan en la experiencia, el alma en este caso. Y lo mismo cabe hablar de que Dios creó el mundo en 7 días y que por lo tanto el mundo no es eterno, o de que el alma es libre e inmortal. En todos estos casos, afirmaciones características de la metafísica en los tiempos de Kant, justamente muchas de estas afirmaciones son sostenidas, algunas por el propio Descartes, se aplican conceptos de la razón más allá de los límites de la experiencia. Y esto ya no constituye conocimiento, según Kant, sino que a lo sumo podemos llamarlo pensamiento. Es pensar, pero no es conocimiento. Está claro que la metafísica como ciencia de lo suprasensible, por tanto, no es posible. Y esto se lo debemos justamente a Kant. Pero al mismo tiempo recordemos que Kant renueva y mantiene otro de los objetivos programáticos de la metafísica e incluso sigue reteniendo el nombre a pesar de las confusiones. Metafísica es también fundamentar el sistema del saber. Esta fundamentación, repito, no opera con base en conceptos metafísicos como el de extensión, sino a partir de esta crítica de la razón, que en el fondo es una prescripción. La metafísica kantiana discierne los límites de la razón y legisla los usos correctos de la razón para que haya conocimiento. Y dado el caso, discriminar entre lo que es conocimiento de lo que no lo es. Fíjense que otra vez nos topamos con una de las figuras claves de la metafísica, que es la discriminación, que es, en el caso de la metafísica moderna es muy notoria. Recordemos que Descartes desechó los sentidos como fuente de saber porque no nos ayudan a discriminar entre la vigilia y el sueño. Descartes encontró la fuente de discriminación o de discernimiento en las ideas distintas, que implican separación. Leibniz también acudió a algunas imágenes legales como la de la garantía para hablar de la validez de los juicios. En el caso de Kant, esta función legisladora de la crítica o de la metafísica es expresada con otras analogías que se pueden encontrar en el mismo prólogo a la segunda edición. Kant nos habla, por ejemplo, de sentar a la naturaleza ante el juez o el tribunal de la razón, para que sea la naturaleza la que conteste sus preguntas, pues es ella la razón la que se erige como juez o autoridad.
En otro lugar habla de la utilidad de su proyecto parangonándolo con el de la policía, que sirve para contener los extravíos sociales asociales de los criminales. En el fondo, se reafirma una pretensión de dominio que inaugura Bacon y el cartesianismo moderno, en el que la naturaleza, el mundo, las otras razas y sexos se someten al imperativo del yo. Kant no llega a decir que la metafísica es un saber divino, como si lo hizo Aristóteles, pero sí que retiene para la metafísica la dignidad que exige el cargo de presidir el sistema del saber. Sin embargo, también debemos ver los límites a los que se atiene el propio proyecto kantiano y que el mismo Kant no supo apreciar. Ha sido hasta nuestra época en que el proyecto metafísico ha caído en cuestión, cuando esos límites y presupuestos han salido a la superficie. Por ejemplo, pensemos en aquel presupuesto que dice que el ser es pensado como permanente y de que el pensar que accede a los fundamentos debe ser un pensar puro, no contaminado por contingencias históricas y sociales. Kant presupone este punto. La razón kantiana es una razón pura. Esta razón clasifica y ordena la riqueza de la experiencia a través de conceptos trascendentales, dice, es decir, conceptos que de ninguna manera están condicionados socialmente, ni por la evolución de la especie, ni por el lenguaje, ni por las prácticas culturales, ni los cambios históricos, nada, es una razón de alguna manera permanente y eterna. Esto a su vez implica que el tipo de conocimiento que puede lograrse con estas categorías esté limitado por ellas de una vez por todas y por las estructuras espaciotemporales de nuestra percepción. Precisamente una física como la de Newton, que se presenta como la física definitiva para Kant. De hecho, una de las grandes limitantes de la crítica de Kant, tal como el mismo Kant la desarrolló, es que no fue capaz de enfrentar con el tiempo las revoluciones científicas que ha presentado la misma física. Por ejemplo, la física relativista, la física cuántica. Si bien la autoproclamada escuela neokantiana, a inicio en la primera mitad del siglo XX, intentará ampliar esta crítica kantiana para adaptarla a estos retos, así como la biología e incluso las ciencias sociales e históricas. Para ir concluyendo, nos encaramos ante una de las figuras gigantescas del pensamiento que puede tener, digamos, su símil, tal vez solo con Aristóteles y Hegel, pero la metafísica de Kant sigue condicionada por el dualismo que desgarra la totalidad del mundo en dos mitades disímiles e irreconciliables. Esto se acusa sobre todo en su propuesta moral expuesta en obras como La crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde al afirmar que el yo o el alma es libre, en un acto de pensamiento, se encuentra de nuevo con que el mundo en el que ese yo actúa está también determinado mecánicamente. Esta gran escisión resume muy bien los problemas de la metafísica moderna. ¿Cómo reparar esa escisión entre libertad y necesidad, entre yo y mundo, entre individuo y sociedad, interioridad y exterioridad? Ese, por una parte, será el proyecto de Hegel, y en este punto se centrarán muchas de las críticas de la modernidad.